El día de hoy, queridos amigos y amigas, seguimos analizando esta escalada militar en curso en Asia Occidental. De acuerdo con información enviada recientemente desde Teherán por la periodista iraní Sohab Behudai, una fuente estadounidense habría señalado que Washington actualizó sus directrices operacionales para ampliar los objetivos en el desarrollo de la actual guerra. El propósito sería, escuchen bien, preparar el terreno para una eventual incursión terrestre mediante la destrucción de infraestructura crítica hasta en una profundidad de 200 kilómetros y neutralizar las denominadas ciudades de misiles ubicadas principalmente en el oeste y sur de Irán. Una escalada en curso, queridos amigos y amigas, que ha echado por la borda este acuerdo de entendimiento firmado en Islamabad y que abre nuevamente interrogantes sobre el alcance y profundidad no solo regional, sino que global de esta, la mayor guerra en curso en el tiempo presente. Paralelamente, los reportes indican que Irán ha respondido intensificando sus operaciones contra las líneas de apoyo y abastecimiento de Estados Unidos, especialmente en Kuwait, Bahrein, buscando dificultar el suministro, repliegue y eventual evacuación de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Asimismo, nos informan, Teherán habría reforzado con un importante contingente militar sus islas estratégicas en el Golfo Pérsico, consideradas claves para el control del Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial. Según la información recibida que estaremos analizando, verificando dentro de pocos minutos con Sohab Behudai, periodista iraní, Estados Unidos tendría previsto emplear un intenso poder aéreo para facilitar un eventual desembarco de tropas sobre estas islas. Estos antecedentes se suman a reportes previos sobre ataques contra infraestructura de transporte, instituciones de internet, ciberataques a entidades bancarias y daños a instalaciones estratégicas en el sur de Irán. Al mismo tiempo, este escenario regional abre otras derivadas del conflicto. Recientemente lo estaremos analizando también con nuestra invitada del día de hoy. Se intensifican y se reabre la confrontación entre Arabia Saudita y Yemen. La primera realiza un ataque al aeropuerto internacional de Sanaa en Yemen y así evita que la llegada del primer vuelo iraní, que lo que buscaba era romper el cerco existente por Arabia Saudita en dicha localidad. Las respuestas no se dejaron esperar y Yemen realizó sendos ataques a aeropuertos en Arabia Saudita y también anunció la eventualidad de ataques sobre la infraestructura petrolera y energética de Arabia Saudita en caso de que se siga manteniendo este bloqueo aéreo. Mi nombre es Nicolás Romero, soy director de revista De Frente y para mí es un agrado estar junto a ustedes el día sábado acompañándolos en Chile y Latinoamérica para dar inicio a una nueva entrega de Entrevistas de Frente. Bueno, amigos y amigas, saludarlos desde los distintos lugares del globo que se conectan. Gracias por su preferencia. Somos Revista de Frente. Nos puedes encontrar en más de 10 redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en canales de Telegram y de WhatsApp, en TikTok, en Spotify, en TED y en otras más. Hacemos un esfuerzo por poder llegar a tus hogares con un análisis que no encontrarás en la prensa canalla, en los medios de comunicación alineados con Washington. Y bueno, sin más, amigos y amigas, damos inicio a esta entrevista y hacemos ingresar a nuestro set a nuestra invitada del día de hoy, Sohab Behudai, periodista iraní, con quien estaremos analizando el desarrollo creciente y el avance de esta guerra en curso en Asia Occidental. Así que sin más, hacemos ingresar a Sohab Behudai a nuestro set para dar inicio a la entrevista del día de hoy.
Soja, un gusto tenerte nuevamente en nuestra casa en Revista de Frente. Creo que es la tercera vez que ya estamos conversando. Bueno, saludarte primero. ¿Cómo estás, Soja? Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por tenerme aquí y dejarme informarles lo que realmente está sucediendo en la zona. Yo muy bien. Muchas gracias a ti por, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti por darte el tiempo. Bueno, comentarles que tenemos una diferencia horaria de 6 horas y media entre Irán y Chile, por eso SOA está haciendo un gran esfuerzo por poder estar con nosotros el día de hoy. Esta entrevista se está grabando en la mañana de la hora chilena y se va a reproducir a las 7 de la tarde, y también tenemos un leve desfase del audio porque SOA, para poder conectarse, está con una VPN, y bueno, para que también entiendan las dificultades que tenemos que enfrentar para poder realizar esta entrevista. SOA, la primera pregunta que te quería realizar: desde tu perspectiva, ¿cuáles son los planes en curso de Estados Unidos e Israel para desembocar en un ataque a Irán? Hay elementos que ya nosotros comentamos, ¿verdad? Al parecer se busca desarrollar una operación para poder tomar el control sobre alguna de las islas del Estrecho de Hormuz. Coméntanos. Sí, mira, yo pienso que la meta final es poder dominar el estrecho, porque el estrecho de Hormuz es el estrecho que dicta el petrodólar en todo el mundo, porque de ahí salen el 20% del petróleo mundial, que es una cantidad muy grande. De ahí sale todo el petróleo de los mini países del Golfo Pérsico, de los países petromonarcas. De ahí sale la mitad del petróleo de Arabia Saudita. Y hay que mencionar que el eje de la resistencia tiene dos estrechos fundamentales para el mundo. El más importante es el estrecho de Hormuz, en el segundo nivel es el Bab el-Mandab, que lo dominan los yemeníes, los Ansar Allah. Entonces, lógicamente, perder a uno poco a poco significará perdiendo al otro. También tiene tiene un efecto directo hacia lo que es el sistema del petrodólar. Y lógicamente, el sistema capitalista sionista mundial no querrá dejar que el petrodólar se vea invadida por un gobierno que durante 47 años lo han sancionado, y ahora ven que este gobierno sancionado es uno de los gobiernos más modernos, con sistemas tecnológicas armamentarias más modernas del mundo, sino digamos que está dentro de los 2, 3 países más modernos armamentariamente, y hasta yo puedo decir que somos de los países más avanzados y modernos del mundo, porque tú sabes que la base de la tecnología de cualquier país es su tecnología militar. Pues lógicamente ellos no quieren perder este estrecho por esta razón. Entonces, la meta final es poder dominar, regresar lo que ellos decían, la libertad del estrecho de Hormuz, pero realmente lo que quieren hacer es dominar un estrecho que miles y miles de kilómetros están ellos lejos de este estrecho. Y precisamente este estrecho, con toda su longitud, está dentro de las aguas marineras o marítimas de Irán. E Irán, de manera totalmente legal, tiene el derecho de, ¿cómo se dice?, gobernar a este estrecho, porque es realmente el único país que durante siglos y siglos ha mantenido la seguridad
la limpieza de esas aguas. Entonces, lo que ellos quieren hacer, porque realmente han intentado con bombardeos drásticos en todo el país, específicamente en la capital y en los países, en las ciudades más grandes como Mashhad, Isfahan, Qom, que son las ciudades más, Tabriz, que son las ciudades más grandes, han querido hacer que Irán retroceda y acepte las condiciones de Estados Unidos, que esto no pasó porque Irán impactó a todos los bases militares estadounidenses de la región. Y de manera oficial anunciaron que 12 de 17 bases militares estadounidenses han sido totalmente inútiles, o sea, fuera de la utilidad en la guerra de 40 días. ¿Soa? Ahora, Irán está limpiando de manera muy sistemática lo que le queda. ¿Qué bases quedan? Queda la base de Jordania, algunas zonas de la base de Bahrein, porque hay que mencionar que la base de Bahrein es la base más grande marinera, o sea, naval, de Estados Unidos en todo el mundo. O sea, más o menos la mitad del país, que no es una isla chiquita, es la base estadounidense. Y también lo que queda un poquito de Kuwait, que yo me parece que ayer ya derrumbamos en su totalidad a Kuwait. Hay que mencionar que los ataques ahorita de Estados Unidos a Irán, teniendo en cuenta cómo nos habían atacado en la guerra de 12 días, Israel principalmente, y después Estados Unidos, y después en la guerra de 40 días, que de manera directa entró Estados Unidos antes que entrase Israel, teniendo en cuenta esos ataques, los últimos ataques en esa semana han sido muy limitadas, y esto significa que realmente el derrumbe de estos bases ha tenido efecto, porque solamente se han centrado en la parte del sur, en algunas partes específicas de oeste del país y en el sureste del país. Y ahora a continuación yo explico por qué se han centrado en estas zonas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si Irán impacta con 20 misiles a una base, Estados Unidos responde con 3 misiles, como máximo con 6 misiles. O sea, la respuesta así está muy limitada, y esto significa que los derrumbes han tenido realmente un afecto o efecto definitivo. Buenísimo, seguimos en vivo y en directo en esta entrevista de frente junto a Sohab Dehoutai, periodista iraní, en este balance de la guerra en curso en Asia Occidental. Las imágenes que están observando corresponden a los ataques realizados por la República Islámica de Irán en contra de las bases norteamericanas. Particularmente este es un ataque en Bahrein, donde se encuentra la quinta flota, que es efectivamente es la base militar más grande de Estados Unidos en la región. Y también quería compartirles este video de impactos sobre una base militar norteamericana en Kuwait, que también, miren acá, ahí se los compartimos. Estos son videos recientes y que muestran el alcance que está tomando esta guerra. Y como bien nos señalaba Sohab Dehoutai, Irán no solo está
en una actitud defensiva, sino que antes de que se produzca un intento de invasión está estableciendo sus líneas rojas. Soa, te quería preguntar también sobre los recientes ataques de Irán sobre territorio sirio. Esto es un tema de vital importancia. Sí. Y acá también les quiero compartir una imagen, porque miren, ahí no me apareció, ahí sí. Desde el año 2024 hemos venido observando a partir de la caída del gobierno de Al-Assad, cómo Estados Unidos, Europa y Israel, a algún nivel también Turquía, han ido instalando a este personaje, al-Golani, anteriormente perseguido por Estados Unidos. Su cabeza tenía precio porque efectivamente es líder de un conjunto de bandas terroristas cercanas a Al-Qaeda y otros tantos, y actualmente con el objeto de poder golpear por un lado a Irán, pero principalmente a Hezbollah en el Líbano. Estados Unidos ha intentado afiatar la relación con este personaje, tanto así que estuvo presente en la última cumbre de la OTAN, y de manera explícita Donald Trump ha hablado de que no es Israel, sino al-Golani y Siria quienes tienen que avanzar en un enfrentamiento en contra de Hezbollah. Entonces, acá hay un elemento nuevo de la guerra, porque Irán despliega un ataque sobre territorio sirio. Explícanos, Soa, ¿qué es lo que está ocurriendo en relación a este aspecto? Lógicamente, como tú has informado, Estados Unidos anunció que como ya Israel por dentro está muy agotado, o sea, el pueblo israelí ya no aguanta tanta guerra y está entrando en una situación de conflicto interno, de tantos años de guerra, y los ataques, porque ya sabemos que Irán impactó de manera fuertísima a Israel, y si continuaran estos impactos durante una semana, 10 días más, ya no quedaría absolutamente nada de Israel. O sea, Israel se hubiera convertido en una tierra inservible. Entonces, para prevenir eso, o sea, para prevenir el ataque de Hezbollah y posteriormente a Irán en apoyo a su aliado libanés, Donald Trump y el sistema sionista capitalista ha pensado y precisamente dejó que llegara un grupo terrorista como el de Golani, que su grupo se llama Tahrir al-Sham, que es un grupo totalmente terrorista, takfiri, musulmán, que no realmente takfiri, no sabes, takfiri en árabe significa hereje, o sea, fuera del Islam, por la forma en que se han comportado, por la forma del terrorismo que han causado hacia los pueblos musulmanes. Los musulmanes les llaman a esos grupos herejes, o sea, fuera del Islam, totalmente. Entonces, son grupos herejes que dicen que son musulmanes, pero realmente son terroristas, como el ISIS. Además son aliados de ISIS o Daesh. Entonces, realmente Estados Unidos plantó a semejante personaje y a este grupo terrorista criminal allá para poder controlar a Líbano, y si es necesario que ellos actuaran en vez de Israel para así poder apoyar a Israel. Ahora, hay que mencionar que Golani sabe que el punto fuerte del eje de la resistencia normalmente es sus luchas terrenas. O sea, nuestro punto débil, que veis que ahora estamos impactando de manera tan drástica a los bases militares estadounidenses en la región, siempre ha sido, ¿cómo se dice?, la zona aérea, o sea, la zona donde dicen que Irán no tiene aviones, pero demostramos que realmente no requerimos de aviones porque nuestros misiles y drones
funcionan todavía más modernos y más, o sea, mucho mejores, son más eficaces que cualquier avión de caza como un F-35 que tiene posibilidad de impacto, que necesita cisternos, etcétera, etcétera, para poder alcanzar a su meta e impacto. Y también hay esa posibilidad de que tomen como rehén al piloto, que los drones y los misiles, jamás tú con ellos puedes, o sea, obtener rehenes. Y es un sistema totalmente moderno. Entonces, siempre decían que nuestro punto débil es nuestra parte aérea o aérea. Ahora, nuestra parte fuerte siempre ha sido nuestra parte, o sea, la Fuerza Armada terrena. Y Yolani esto lo sabe perfectamente porque Yolani ha luchado contra Hezbollah en Siria y ha luchado contra Irán en Siria. Entonces él sabe, conoce perfectamente qué significa la confrontación, el enfrentamiento con las tropas de Hezbollah. Es por eso que tú ves que Yolani lo está calculando, o sea, ¿cómo se dice? No ha dicho nada, no ha dicho nada. Entonces, lo que tiene en la mente realmente Estados Unidos es que quiere activar a los grupos terroristas en Siria para poder controlar a Hezbollah. Ahora, lo que ha hecho Irán, que es muy importante, en esta semana, ayer impactó por primera vez a los bases a los bases estadounidenses en Siria como una advertencia a Yolani, que cuidado, porque si ahora yo impacto a los bases militares estadounidenses que tienen sistemas antiaéreas, aunque no funcionen, pero ellos tienen sistemas modernos antiaéreas llamado, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama este sistema antiaérea estadounidense famoso que todos hablaban y ahora ya no funciona? ¿No es Patriot? No Bueno, sé, ya. sistema Patriot, exacto. ¿Tienen Patriot? Tú ni siquiera tienes Patriot. Entonces, muchísimo más fácil podríamos alcanzarte en ¿cómo se dice? En el Palacio Presidencial allá en Damasco. También lo que hizo Irán es que por primera vez ayer de manera muy contundente y fuerte impactó a los bases militares de Estados Unidos en Arabia Saudita y también a algunos bases e infraestructuras petroleras para advertir a Arabia Saudita de que mucho cuidado con lo que haces con los yemeníes allá en la frontera con Yemen. Sobre eso te quería preguntar. Sí. Vimos recientemente, yo lo mencionaba en la introducción, la respuesta, la contundente respuesta de Yemen en contra de Arabia Saudita, luego de que Arabia Saudita atacó el aeropuerto internacional de Saná. Explicar el contexto. El contexto es que Irán, en conjunto con Yemen, dicen, bueno, vamos a enfrentar este bloqueo que se ha mantenido ya por años, este bloqueo aéreo interpuesto a la fuerza por Arabia Saudita, y un avión iraní intenta descender en territorio yemení y ahí se produce un ataque no sobre el avión, sino que sobre el aeropuerto internacional. El avión tiene que cambiar su curso y descender en otro aeropuerto y en menos de un día se desplegó una respuesta militar muy contundente de parte de Yemen. Acá tenemos unas primeras imágenes de los impactos
que se habrían causado sobre un aeropuerto en Arabia Saudita. Miren, ahí les tenemos las Sí, mira, imágenes. el primer vuelo fue cuando los yemeníes querían asistir al funeral y al despido del líder supremo. Entonces Irán les manda un avión para que trajeran a las autoridades yemaníes a este evento porque ellos querían asistir y están en el bloqueo total aérea y marítima naval. Entonces, Irán lo que hace es romper con ese bloqueo por primera vez en este tiempo. En ese momento, Arabia Saudita anuncia su enfado y su descontento y dice que no va a permitir que ese bloqueo se quiebre. Irán no le escucha, manda el avión, trae a las autoridades y a la hora de regreso, que sería por segunda vez que Irán rompe, Arabia Saudita empieza a impactar al aeropuerto de Sanaa. Entonces el avión iraní, en vez de regresar a Irán, cambia su ruta y aterriza en otro aeropuerto. Salen de ahí fotos que los yemeníes felices y contentos de semejante quiebre del bloqueo, reciben al avión iraní, reciben al piloto, que hay que mencionar que el piloto es un piloto de un avión civil, o sea, de un avión de viajeros, de viaje normal, del turismo, ¿no? No es un piloto de guerra. No es un piloto de avión de caza. Entonces, pues de semejante valentía, los yemeníes agradecen al piloto y bueno, salen imágenes, pero Yemen dice de manera oficial que como nos han impactado, eso significa que Arabia Saudita terminó con el pacto del cese al fuego. O sea, con el memorando o con el acuerdo del cese al fuego. Entonces nosotros ya empezamos de manera oficial la guerra. Y Yemen impacta a 6 aeropuertos de Arabia Saudita. Irán, después de esto, una de las aerolíneas iraníes de manera oficial anuncia que nosotros desde hoy tendremos viajes semanales a Yemen. Eso significa la terminación total del bloqueo aéreo de Yemen. Después de no sé cuántos años, más de 10 años. Más de 10 años. Y después de eso, Irán impacta ayer a Arabia Saudita a los bases militares de los estadounidenses y a una parte de la base petrolera, de una instalación petrolera en Arabia Saudita. Arabia Saudita, después de esto, anuncia que acepta en su totalidad que no haya más bloqueos en Yemen. Eso lo anunció de manera oficial. O sea, es un retiro, es un retroceso de Arabia Saudita hacia Yemen. Y así Irán en la plena guerra pudo imponer su fuerza junto a Yemen. Hay que mencionar que Yemen no es cualquier país, los yemeníes son muy valientes. Si los iraníes somos muy valientes, los yemeníes son todavía mucho más. Y Yemen tiene una fuerza armada muy avanzada en drones, en misiles. Pero también
para los yemeníes fue como un milagro el apoyo que Irán hizo, o sea, la Guardia Revolucionaria junto al ejército iraní hizo, y también al cuerpo civil, porque estamos hablando de pilotos que están dispuestos, que no son pilotos de guerra, no son pilotos entrenados para aviones de caza, no, son pilotos que hacen viajes turísticos, son pilotos normales de aerolíneas turísticas, como Mahan, como Homa, o sea, hay muchas aerolíneas iraníes que están dispuestos, pese a lo que pese, a hacer este viaje. Entonces, teniendo esta combinación Irán-Yemen, ya pudimos desbloquear, gracias a Dios, a Yemen. Entonces, ayer Irán tuvo 2 impactos dentro de todos los impactos que hizo, que fue, ¿cómo se dice?, la base militar de Jordania, la base militar, o sea, estadounidense en Jordania, en Kuwait, en Bahrein, ¿qué más fue? En Irak, pero también en Arabia Saudita y en Siria, que son realmente muy importantes y muy estratégicos, porque también fue un significado de poder ayudar y defender a sus hermanos aliados, que serían los libaneses y los yemeníes. También quiero hablar sobre el escenario que tiene en cuenta Estados Unidos en los siguientes días, porque Donald Trump anunció que quería luchar durante 2 semanas y después quería terminar sus ataques, porque nosotros teníamos calculado que la guerra real con Estados Unidos sería en octubre-noviembre. Pero estamos viendo que Estados Unidos, como tiene problema en las elecciones, o sea, mejor dicho, en las elecciones, no selecciones, en las elecciones gubernamentales, entonces necesita una guerra para decir que he derrotado a Irán, he llegado a un gran logro para que los republicanos obtuviesen, ¿cómo se dice?, éxito en las siguientes elecciones. Entonces, Irán ha anunciado que no vamos a terminar en 2 semanas, vamos a continuar. O sea, no es que cuando se le antoje a Estados Unidos empiece con los impactos y después cuando quiera se retire y otra vez repite los impactos cuando quiera. Entonces, nosotros estamos preparados para una guerra a largo plazo. Ahora, el escenario que tiene en cuenta con lo que ha impactado es lo siguiente. Estados Unidos ha impactado toda la frontera del sur, ha impactado un lugar específico en el sureste, que es en la zona de Sistán Baluchistán, que es una provincia muy grande, es la provincia más grande de todo Irán y tiene una frontera enorme con Pakistán, y precisamente es por eso que es una de las zonas donde es más difícil poder controlar. Ahí tenemos un mapa. ¿Nos puedes ir contando sí. en qué zona es para yo ir mostrándolo? Es la zona con Pakistán, me dijiste, ¿verdad? Por acá. Con Pakistán, sí. Nosotros tenemos 2 Baluchistanes. Tenemos un Baluchistán en Irán y tenemos otro Baluchistán exacto allá, en Pakistán. Entonces, en Baluchistán de Pakistán, ahí están, ¿cómo se dice?
alojados muchos grupos terroristas que son, ¿cómo se dice?, apoyados por directamente Arabia Saudita, Emiratos Unidos Árabes, que son los que realmente aportan económicamente y armamentalmente. Les apoyan Estados Unidos e Israel. Hasta hace 10 días salieron imágenes de que esos grupos terroristas se estaban entrenando para un futuro, para una futura entrada hacia Irán. De manera oficial lo anunciaron. También impactaron los estadounidenses. Mira, lo que están impactando ahora son infraestructura del transporte y conexión terrena, que son los puentes. Por ejemplo, en Bandar Abbas impactaron todas las vías y los puentes que conectaban a Bandar Abbas a Shiraz, que está en el centro de Irán, centro sur de Irán. ¿Eso para qué lo hacen? También desconectaron a Sistán Baluchistán con el centro este de Irán. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren que las tropas iraníes, las tropas del ejército y de la Guardia Revolucionaria tuvieran problemas en poder entrar y conectarse y poder, ¿cómo se dice?, apoyar en el caso de alguna entrada terrorística o alguna invasión a las fuerzas que están en la zona. También otra zona que impactaron, ayer hubo una noticia, fue la parte del oeste de Irán, la parte donde es Kermanshah, que tiene fronteras con los kurdos de Irak, que desafortunadamente en esa zona también existen grupos terroristas kurdos que de manera oficial varias veces Donald Trump como Netanyahu anunciaron de que habían armado a estos grupos y que hasta Donald Trump dijo, yo estoy muy descontento porque yo les aporté armamentos, pero ellos no lo utilizaron contra el gobierno iraní. Entonces, Nos ayuda en el lo mapa. siguiente. En el mapa sería esta zona de Irak, ¿verdad? Es como la parte de Irak más Sí, hacia el norte, que limita exactamente, es con Erbil, Irán sí, y que también tiene límite con exacto. Siria y con Turquía. Acá está el Kurdistán, digamos, Turquía, en exacto, toda esta exacto. zona. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, lo que tienen en su mente es poder dividir las tropas iraníes en 3 zonas, en el sur, en el sureste y en el oeste de Irán, exactamente como lo estamos viendo en el mapa, para poder entrar más fácilmente en una de las islas del estrecho de Hormuz, poder controlarlo, aunque sea algunos días, para después poder imponer a Irán en las negociaciones sus condiciones, porque ellos saben que no pueden controlar a esas islas de manera duradera. Es imposible. Hay que mencionar que hasta los ciudadanos que viven en estas islas están dispuestos a morir, pero luchar hasta la última gota. Nicolás, estamos hablando de un pueblo, cuando estamos hablando de Irán, estamos hablando de un pueblo que es famoso en el arte, en la ciencia y en la poesía históricamente. Es el centro de la civilización mundial.
pero a la vez es muy famoso en su valentía. Históricamente es famoso en su valentía. Fíjate que el Imperio Romano siempre tenía temor a confrontarse a la tropa persa, porque decía que los persas dominaban la ciencia y la estrategia de la guerra. Y ahora lo que el mundo entero se está dando cuenta es que ese mito era real. Porque aunque Estados Unidos no tiene estrategia en su guerra, Irán está demostrando que está luchando de manera muy inteligente y está imponiendo, no siendo una potencia nuclear, su fuerza hacia un imperio que está en decadencia, pero que es un imperio. ¿Sí? Buenísimo. Seguimos en vivo y en directo junto a Sohab Dehuday, quien es una periodista iraní. Estamos en vivo y en directo, ya conectada desde la capital de Irán, Teherán. Y antes de seguir avanzando en esta entrevista de frente, yo me quería tomar un pequeño tiempo, como todos nuestros programas, para invitarlos a seguir a Revista de Frente en todas nuestras redes sociales, pero particularmente los invitamos a suscribirse a nuestra red de en YouTube. Te invito a apretar la campana para poder recibir todos nuestros contenidos. Ya estamos de lunes a jueves en un bloque de contenidos desde las 7, entre las 7 y las 10 de la tarde de la hora chilena. Los días lunes estamos con Barba Roja, el programa de Hugo Gutiérrez. Los martes estamos con Mirada Crítica. Los miércoles con Pablo Jofrelear. Los días miércoles junto a Daniel Jadwe en Sin Maquillaje, que vuelve prontamente. Y los días jueves estamos junto a Sergio Rodríguez Helfenstein en Trinchera Ideas. Por supuesto, de lunes a jueves también estamos con entregas de entrevistas de frente. Y los invito a, como les comentaba recientemente, a suscribirse y también, si es que pueden, a unirse. Miren, por un poquito más de $2 al mes, si lo hacen desde Chile, te haces un guerrero digital, tienes acceso a contenido exclusivo y nos ayudas a seguir mejorando el desarrollo de nuestros contenidos. Si no te has suscrito, suscríbete ahora y quizás eres el número 10.000 de la suscripción de nuestra red que sigue creciendo. Somos Revista de Frente, un medio de izquierda, autogestionado y latinoamericanista. Ese fue el sponsor. Aplausos y seguimos avanzando el día de hoy. Soa, te quiero consultar ahora sobre la situación de la población civil en Irán. Tú nos dijiste, son un pueblo valiente, van a resistir, ¿verdad?, hasta la última gota, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido enfrentarse a los actuales ataques? Bueno, tú nos partiste comentando que al parecer la capacidad de ataque de Estados Unidos está más bien disminuida y que paradójicamente fue en la guerra de 12 días del año pasado y en los ataques en febrero, ¿cuándo se inició la guerra? En febrero, ¿verdad? Sí, de nuevo, de este año fueron Sí. más, han tenido un impacto mayor que lo que están teniendo los actuales ataques. Aún así, coméntanos cómo se está viviendo esta resistencia del pueblo iraní, cómo se ha vivido en Teherán, en las distintas capitales, fuera de las grandes ciudades. Nosotros también, bueno, hemos visto durante todos estos días y durante también el proceso de negociación en Islamabad, grandes manifestaciones todas las noches, te vimos a ti, hemos visto también un grupo de periodistas iraní. Coméntanos cómo se está viviendo este proceso de resistencia desde Teherán y desde todo Irán. Mira, hay que mencionar que el pueblo iraní está muy dolido y está enfurecido. O sea, hay una tristeza, hay un dolor junto a un enojo enorme. Entonces el pueblo iraní realmente quiere la derrota de Estados Unidos y la derrota final del sistema sionista y de un país llamado Israel que está matando a millones y millones de personas. Hay que mencionar que la causa del genocidio en Cuba es prácticamente Israel y el sistema sionista. Entonces, Irán la gente está furiosa.
la gente, cuando el gobierno iraní aceptó las negociaciones, la gente no quería, o sea, el pueblo. Mira, Nicolás, hay que tener en cuenta, hay una diferencia entre lo que es la revolución de Irán con las revoluciones en el mundo entero. Normalmente las revoluciones de todo el mundo, la revolución lo realiza un grupo de personas, unos élites, y después la gente los sigue. En Irán no fue así. En Irán realmente el pueblo realizó la revolución. Entonces el pueblo es el que quiere la revolución. Durante 10 días no teníamos un líder supremo. Y la gente de manera voluntaria, porque fíjate que habían martirizado al líder supremo, habían martirizado a los primeros características militares del país y habían martirizado a algunos personajes políticos del país. Y la gente automáticamente, para establecer la seguridad social, durante 10 días vino a las calles para mantener la seguridad social, y la gente gritaba que quería un líder. La presión del pueblo fue de tal manera que porque tú sabes que cuando se juntaban las autoridades en un lugar específico, el Estado criminal de Estados Unidos impactaba la zona. Entonces lo que hicieron es que de manera clandestina y por vía por vía indirecta, o sea, en los medios, hicieron la votación, porque tú sabes que la elección del líder supremo pasa por una asamblea que se llama Asamblea de los Expertos del Líder Supremo, o la Asamblea de la Elección del Líder Supremo, que tiene dos funciones. Uno es elegir al líder supremo y segundo, la vigilancia del funcionamiento del líder supremo para que el liderazgo no, pase los límites de la Constitución, que tiene marcado bien cuáles son, las autoridades del líder supremo, para que el liderazgo no se convierta en una dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo presiona a sus representantes, que cada 8 años son elegidos por el pueblo, que rápidamente eligieran al líder supremo. Y es muy interesante por decir esto, pero la gente hasta llevaba en las calles fotos del líder actual, que es el hijo del líder supremo mártir, que se llama Mujtaba. O sea, llevaba la foto de Mujtaba para pedir que sus representantes en esa asamblea eligieran a él. Porque primero tenía el mismo nombre y la gente no aceptaba la pérdida del líder supremo mártir. Y segundo, tenía una característica que tal vez se asemejaba a su padre. Aunque realmente ninguno de nosotros sabíamos que la asamblea de los expertos o la asamblea de la elección del líder supremo
a quién iba a elegir, porque era una votación. Entonces, hay que mencionar que la gente de Irán realmente ha hecho ha hecho la revolución hace 47 años, ha mantenido la revolución durante 47 años, y dentro de esta revolución hoy estamos viendo a otra revolución, todavía mucho más fuerte. O sea, es algo increíble, es como un milagro que tú tengas una revolución y después dentro de esta revolución la gente haga otra revolución todavía más fuerte. Entonces, la gente no quería la negociación, la gente no es que no quiera la negociación, la gente lo que quería y decía y gritaba y protestaba hacia el gobierno era que ahora no es el momento de negociar. Nosotros tenemos que seguir luchando hasta que de manera oficial Estados Unidos dijera, anunciara la derrota. Y muchos de nosotros opinábamos, yo soy una de ellas, de esas personas, que si hubiéramos seguido con la guerra unos 7 días, 10 días más, de manera oficial, por la escasez de los recursos petroleros de Estados Unidos, por la gravedad de la situación de los bases militares de Estados Unidos en la región y por la situación crítica que tiene Israel, habían anunciado de manera oficial su derrota, y ahí sí que podríamos imponer mucho mejor nuestras condiciones. Esta es la diferencia entre tal vez el pueblo con las élites, que es el cuerpo diplomático. O sea, es la cuestión de en qué momento tenemos que negociar, hoy o después de 10 días. Perfecto. Si tú me preguntas qué situación tiene el pueblo vive su día a día. Yo te mandé ayer un video en una de las cafeterías de Teherán, que nos reunimos nosotras, o sea, yo con alguna de mis amigas, que todas somos activistas, ¿sí? Y el iraní está viviendo su día a día. En Teherán no hay sonido de explosiones. Hace 2 noches hubo sonido de antiaéreos, que yo pensé que era explosión, pero después nos informaron que se había activado el sistema antiaéreo. En Teherán no hay impactos, que eso significa que realmente Estados Unidos tal vez no es capaz de entrar en una guerra de gran dimensión. Nosotros estamos haciendo una actividad normal de día a día, pero en general, hasta en el sur de Irán, la gente quiere resistir, porque estamos dolidos. La gente ya está harta del sistema imperial, que a cada rato nos impone sanciones, nos causa problemas, nos causa daños, nos causa muertes, nos causa dolor, enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no olvidamos que nos lanzaron bombas químicas durante 8 años de la guerra contra Saddam Hussein, los alemanes. Nosotros jamás vamos a olvidar
el dolor que nos causaron los europeos y los estadounidenses durante 8 años de guerra. Jamás vamos a olvidar el dolor de la muerte de niños por falta de medicamentos que nos causó Estados Unidos por sancionarnos, y decía que la sanción no está en el medicamento y en la comida, y era todo mentira, porque nos sancionó también el medicamento y la comida. Y hay que mencionar que el Irán de aquel entonces no era tan fuerte como el Irán de ahora, que un 95% de toda su producción es interna, que en menos de 24 horas recupera y restablece los puentes impactados por el Estado pedófila y genocida de Estados Unidos. O sea, es increíble la tecnología que ahora dominamos, que en menos de 24 horas recuperamos todo lo que nos ha impactado. Nos impacta la electricidad y en 2 horas todo está resuelto. Nos impacta fuentes de agua y nuestra ingeniería avanzada cambia la ruta del agua, recupera, ¿cómo se dice?, la infraestructura, y la gente utiliza del agua potable sin ningún problema, como si no hubiera pasado. Entonces, todavía nosotros no olvidamos lo que nos hicieron cuando estábamos más débiles, y nosotros queremos la lucha. O sea, es increíble porque normalmente los gobiernos son quienes hacen la revolución e imponen muchas veces la revolución. En Irán no, en Irán el pueblo ha hecho la revolución y el pueblo es quien impone la revolución y la resistencia hacia el gobierno. No es que el gobierno no sea revolucionario, pero muchas veces el gobierno tal vez piense de manera más lógica y más moderada, y el pueblo no es así. El pueblo piensa con una cabeza totalmente revolucionaria. ¿Me entiendes? O sea, es así. Buenísimo, Y Soa. yo... Yo quería Mire, para ir redondeando el sí, día de hoy, bueno, cerrar con dos preguntas. ¿Qué viene ahora? Es evidente que se está consolidando un nuevo equilibrio de fuerza en Asia Occidental, ¿verdad? De hecho, esto lo veníamos hablando desde el inicio de este año, y pareciera que los hechos avanzan en esa consolidación, y al mismo tiempo, eso como de manera más a largo plazo, pero también una alerta sobre lo que nos comentabas, ¿verdad? Una alerta sobre sí, este plan de invasión terrestre, digamos, que estaría desplegando Estados Unidos e Israel, que como bien tú señalabas, busca separar, en la medida que se abre un frente desde Siria, eh, y se abre otro frente desde Pakistán. Se busca separar la capacidad de respuesta militar de Irán para después poder caer en este show, digamos, sobre las islas del estrecho de Hormuz, que sabemos que no tienen capacidad de poder resistir en el tiempo, pero que sí, como bien tú señalabas, podría ser una herramienta de negociación, y también la posibilidad de que Trump diga, mira, ganamos la guerra, ¿verdad? Pero ya nos exacto. comentaste todos esos elementos, pero lo que te quería preguntar es qué viene ahora. ¿Tú crees que este despliegue de Estados Unidos puede ser en los próximos días? Coméntanos un poco, a qué elementos habría que estar Sí, atentos en lo que se viene? mira, normalmente la experiencia nos ha dicho que el fin de semana, cuando los bolsos y los mercados están cerrados, Estados Unidos actúa mucho más fuerte. Y el inicio de la semana, Estados Unidos eh, aligera sus ataques para poder controlar el mercado, tanto el precio del petróleo como otros asuntos. La inflación interna, la inflación mundial, la inflación en los países aliados, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que tal vez hoy y mañana
recibamos fuertes impactos, aunque realmente, Nicolás, yo lo que estoy viendo es un Estados Unidos muy debilitado. Es un Estados Unidos, o sea, Donald Trump, muchos de nosotros los iraníes decimos que Dios nos lo mandó al mundo entero para que revelara, ¿cómo se dice?, la debilidad del Estados Unidos y que demostrara que el rey está desnudo.